Trámites y más trámites. El trauma que significa poner al día los aspectos más básicos que nos permitan disfrutar del derecho a tener identidad y junto con este derecho darle cabida al libre tránsito, por ejemplo, lo que todos deberíamos poder activar cada vez que nos provoque. No existe justificación coyuntural o circunstancial que imposibilite el acceso a un derecho humano fundamental como es el caso de la identidad. En pandemia y enfrentando una emergencia declarada ya hace bastantes meses, ha profundizado drásticamente todas las dinámicas e interacción de los ciudadanos con los órganos del Estado. Los retardos para el acceso de los ciudadanos a sus respectivos documentos de identidad vulnera de manera considerable el derecho a la misma, que asista al ciudadano y en consecuencia puede interferir en el disfrute y goce de los demás derechos. Vulneración de derechos fundamentales que significan un conglomerado de situaciones que permiten la entrada de corrupción desmedida para poder optar por algo que nos pertenece como parte inherente a la vida, la identidad. Aranceles desorbitantes, nada acorde con la situación vivida en una nación necesitada de tantos servicios básicos, donde muchos, debido a ello, toman la difícil situación de emigrar, lo que también les resulta un vía crucis, por el simple hecho de que no todos tenemos la posibilidad de contar con los recursos para la obtención del documento principal para salir de nuestras fronteras. Hoy, en 12 tablas, derecho a la identidad en Venezuela, desde el origen de nuestro nombre, como es la partida de nacimiento, luego la cédula de identidad y aquello que por derecho nos corresponde, pero que cada vez se nos hace más difícil obtener, el pasaporte. Acompáñenme e interactúen conmigo en esta interesante entrega. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Jorge Hernández, en la producción de este programa Gaete, Barrios y Asociados, producción para YouTube Claudio Gaete, asistencia en redes Caroline Martos y ante el micrófono Alexandra Gaete, certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Entonces, bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el derecho a la identidad y bueno, yo les voy a abrir los micrófonos a ustedes a través de sus mensajes de WhatsApp o de texto por el 0412-057-2242. 0412-057-2242. Bueno, y vamos a estar hablando sobre incluso denuncias, tema controversial de la identidad para trámites de nuestros más elementales documentos que nos garantizan muchísimos derechos en este país y en todos los países, porque además esto es un tema internacional, esto es un tema de fronteras. La identidad es una necesidad básica del individuo que necesita estar inherente a nosotros como persona para poder ejercer así otros derechos, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando sobre este tema que sé que les interesa muchísimo, además que vamos a tocar el tema de los pasaportes y bueno, y podemos aprovechar aquí, les prometo hoy tratar de enunciar todas las denuncias y todos los comentarios que tienen acerca del tema a tratar el día de hoy, el derecho a la identidad. Bueno, y yo podría comenzar diciéndoles que este derecho a la identidad surge como una manifestación de la necesidad de identificarnos entre unos y otros, ¿ok? Porque es una forma de identificarnos nosotros los individuos para o frente a los estados. Debe ser un aspecto básico para el reconocimiento como un ser individual y en aras de garantizar el acceso y protección a los derechos que todos tenemos como personas. En Venezuela, como en muchos países, es imprescindible siempre contar con documentos que den fe de tu identidad, que nos diferencie de otras personas para la realización de todas las operaciones que nosotros nos podamos imaginar realizar, ¿ok? Tanto ante organismos estatales como también ante los entes privados. Eso es sumamente necesario, imprescindible además.
El primer documento oficial de esta índole es el que recibe el nombre de acta de nacimiento o partida de nacimiento, como la conocemos todos los venezolanos, y es en el momento en que nacemos. Entonces este es el primer documento que nos genera de alguna manera una identificación que nos diferencia con las demás personas. ¿Qué se puede decir acerca de este documento? Bueno, entre muchísimas cosas, que además tenemos una entrevista el día de hoy, dentro de un rato, con un especialista en el tema de protección de derecho de familia, y nos va a explicar la identidad vista desde el punto de vista de un derecho fundamental, de un derecho humano fundamental, y dónde comienza este. Yo solamente les voy a hacer una breboca, una antesala a este tema tan interesante, y es que la partida de nacimiento es uno de los documentos que son más requeridos para un sinfín de trámites en este país, ¿ok? Todo comienza por ahí, vamos a decirlo de alguna manera. Y él se trata de un acta o de un documento que emite el Estado a través de sus órganos, en donde se registra de manera oficial el nacimiento de un ciudadano y su nacionalidad, ¿ok? Es donde se estipula el tema más esencial que nos garantiza una identificación diferente a la de los demás, cuando nos dan un nombre, apellido, nos dan una afiliación, porque en ese documento se señala de quiénes somos hijos, en dónde nacimos y cómo, ante qué órgano fuimos registrados, en qué ciudad lo hicimos. Ciudad, estado, parroquia, municipio, en fin. De este modo se acredita de alguna manera la legalidad de mi identidad desde el momento del nacimiento. En nuestro país podemos decir que este es un derecho que es inherente al mismo nacimiento de la persona, así lo establece tanto el Código Civil, la Constitución, o vamos a decir primero la Constitución, luego el Código Civil, y también están leyes especiales, como es el caso de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, y también hay una ley orgánica que sé que muchísimos desconocen, que es la Ley Orgánica de Identidad o de Identificación. Y esto es un derecho que, como les dije, es inherente al mismo nacimiento, y que es el registro de este momento como tal, del nacimiento como tal, y lo certifica un médico en el caso de que nuestro nacimiento sea amparado o de alguna manera acompañado de un médico tratante. Hay una razón o unos aspectos bien importantes que soslayar en esta conversación, y es que existe una gran diferencia entre lo que es una partida de nacimiento y un certificado médico de nacimiento, ¿ok? En Venezuela, desde hace algún tiempo, estos certificados médicos de nacimiento han tenido una validez supra importante, o sea, se ha constituido en un documento imprescindible al momento de registrar a una persona desde su nacimiento. Y es que desde el momento que nacen, ya sea en un hospital, ambulatorios, cualquier lugar de asistencia médica, una clínica, todo ese tipo de cosas, el nacimiento como tal es certificado por un grupo de médicos o por un médico tratante, y eso le da una validez para luego el registro posterior del mismo ante el órgano competente. Entonces, la partida de nacimiento, hay que hacer alguna diferencia en que la partida de nacimiento tiene un carácter oficial, tanto en Venezuela como en la mayoría de los países que suscriben tratados internacionales acerca del nacimiento y de la identidad. La partida de nacimiento tiene un carácter oficial y de alguna manera da fe pública a la inscripción de un nuevo ciudadano en este país, ¿ok? Por otro lado, tenemos que hacer la diferencia de que el certificado médico que emite un médico tiene un valor estrictamente informativo, es entregado a los padres por el centro de salud donde nace el bebé, y luego con este certificado puedo yo ir a presentar el nacimiento del este nuevo ciudadano como tal. Es un requisito que te piden, que es imprescindible, un requisito básico para poder registrar el nacimiento, para obtener una partida de nacimiento. También existen casos bien importantes que podemos empezar a tratar también, que me imagino que se están preguntando. El nacimiento ocurre fuera de un centro de salud, y esto es importante señalarlo porque no todas las personas en el mundo y en este país
pueden nacer dentro de un centro de salud, ya sea por cultura, ya sea por decisión propia o sencillamente porque así lo acredite una emergencia. Entonces, en caso de que el nacimiento no ocurriera dentro de un centro de salud oficial, tanto el Estado, privado, un ente público o privado de este país, tiene y no puede existir entonces un certificado médico, se solicita, el Estado solicita a través de sus órganos competentes la entrega de una declaración jurada por parte de la persona que atendió el parto, que hizo las veces de partero, y de 2 testigos mayores de edad. ¿Okay? Eso es una condición o un requisito que se debe cumplir para poder otorgar este certificado de nacimiento para luego posterior pedir la partida de nacimiento como tal. Entonces también dentro de esos requisitos se pide una constancia emitida por el Consejo Comunal de donde nace la persona, ese nuevo ciudadano, y debe ser constatado por un Consejo Comunal el nacimiento. Cosas que ocurrieron desde el tema de la validez del artículo 62 de la Constitución sobre la participación ciudadana, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Así es, ya lo saben. Entonces, si podemos empezar a enumerar, necesitamos una declaración jurada de la persona que haya asistido al parto, que haya acompañado a la mujer que está en ese momento en parto. Luego necesitamos 2 testigos mayores de edad y también necesitamos una constancia emitida por el Consejo Comunal relacionado con el lugar donde nace este nuevo ciudadano. Todo esto debe presentarse junto a todo el resto de la documentación necesaria, saber la identidad de los padres, todo este tipo de cosas que normalmente se piden para registrar, se presentan en la unidad de registro civil correspondiente a la parroquia en donde nace este nuevo ciudadano. Y lo mismo aplicará en caso de que el centro de salud no cuente con la unidad de registro civil. Esos son en los casos de los pueblos pequeños y donde estos centros de salud no tienen esa unidad de registro civil. La mayoría en este momento en Venezuela es obligatorio tener un centro de registro civil, una unidad de registro civil dentro del centro médico. ¿Okay? Entonces esto de alguna manera nos adelanta el proceso de identificación de este nuevo ciudadano que viene a la vida. También he escuchado muchísimo sobre el tema de que qué pasa si no registro. Eso nos va a ayudar con mayor precisión la abogada que va a estar invitada dentro de unos minutos, pero yo puedo comentarles de que existen algunas exigencias por parte de la ley de que el menor debe presentarse en el lapso de 90 días, ¿no? Y el proceso cuando el proceso de inscripción en este caso sea extemporáneo, y se debe presentar un informe al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, y eso nos los va a aclarar de mejor manera nuestra invitada María Elena Jiménez como especialista en Derecho de Familia, y ella nos va a poder contar qué pasa, qué es lo que tengo yo que emitir en este Consejo de Protección para dar una explicación de por qué pasaron 90 días y este nuevo ciudadano no fue registrado ante los órganos competentes. ¿Okay? Luego, cuando se reúnen todo este tipo de documentos, se levanta el acta de nacimiento como tal y se folia, se organiza en los libros y en los renglones en que se registra la inscripción del nuevo ciudadano, y con esos datos puedes acudir en el futuro al registro para solicitar esa copia certificada de tu partida de nacimiento para poder tener a bien todos los documentos necesarios para poder estar al día con el tema de la identidad. Hay algo que quiero soslayar, es importante antes de irnos a una pausa porque tengo que tomar un poquito de agua, ya he hablado mucho, que es que la realización de estos trámites dentro de nuestro territorio nacional no implica ningún costo para el usuario. Es un derecho humano inherente a la vida, inherente al nacimiento desde el mismo momento en que la persona existe para este país. Por lo tanto, no tiene ningún costo para el usuario. Eso es bien importante. No existe excusa para no registrar a un nuevo ciudadano que nace en este país. Crisanto Pérez, que está en Argentina, y dice lo siguiente: hola, buenos días, te tomo la palabra. Esto con respecto a que le dije que tendríamos los micrófonos abiertos para denuncias
Dice, haciendo una pequeña comparación con el sistema de identidad aplicado en Venezuela y Argentina, ¿ok? Vale como derecho comparado, perfecto, de verdad que gran ayuda que me hace, ya tengo más adelante también un poquito de derecho comparado al respecto. Él dice, en la Argentina el documento nacional de identidad, conocido como DNI por sus siglas, es el equivalente a nuestra cédula de identidad. Los argentinos al nacer tienen derecho a su documento, mientras que en Venezuela al nacer nos emiten una partida de nacimiento. No está mal eso, pero no es hasta los 9 años que no tenemos derecho a una cédula de identidad. Hoy en día, con la diáspora venezolana en el mundo, existen muchos niños que salieron siendo menores y que aún no tienen cédula de identidad ni forma alguna para obtener ese documento que solo es emitido en Venezuela porque las embajadas no lo hacen. Mira qué interesante lo que nos plantea Crisanto, y saludos para ti Crisanto, ya comenté que está en Argentina, y es verdad, la cédula de identidad se constituye como un derecho inherente que está establecido así en la Constitución, así como en otras leyes especiales relacionadas con el tema. Y es verdad, aquellos niños que salieron de Venezuela desde antes de los 9 años, que es cuando es el requisito que contempla la ley para otorgar este documento de identidad al niño, cómo hacen para tener ese derecho, para hacerlo valedero. Y no lo habíamos pensado de esa manera, pero así como el pasaporte tiene la opción de ser emitido mientras esté fuera del país, también debería ser el caso de la cédula, ¿ok? Porque es un derecho de las personas desde el momento que nacen y luego cumplen con requisitos importantes para otorgar este documento tan importante para todos. Entonces, qué bien lo que nos comentó Crisanto, porque nos ayuda incluso es tema hasta de otro programa. Es súper importante. Por aquí dice en el grupo de 12 Tabla Fama 98.1, Álvaro Barrios dice, ¿será que alguien le puede explicar a algunos empleados públicos que la partida de nacimiento no se vence? Sí, yo puedo empezar por ahí. La partida de nacimiento ya desde hace algún tiempo no tiene vencimiento. De hecho, en ningún país del mundo la partida de nacimiento tenía un vencimiento. Yo creo que aquí fue realizado más por temas de burocracia, de muchas cosas que no vienen al caso en este programa de repente ahondar, pero que sí no tenía ningún sentido tener que estar eh, renovando una partida de nacimiento cuando en realidad lo que necesito es tener un documento que me garantice todos los requisitos que ya mencioné en la primera parte del programa y que estén contemplados en esa página, en esa hoja como tal oficializada, ¿ok? Entonces el documento de partida de nacimiento no se vence y ya eso está oficializado en Venezuela desde hace algún tiempo. Para cualquier trámite no necesita usted ir a renovar una partida de nacimiento, ¿ok? Entonces vamos a estar conversando en unos segundos con María Elena Jiménez, abogado especialista en materia de derecho de familia y de la infancia, ¿ok? ¿Cómo estás? Buenos días, María Elena. Sandra, gracias por la invitación a tu programa. Sí, para mí siempre es un gusto tenerte, además que te aprovecho de sacarte lo más posible en conocimientos porque me atrevería a decir que eres una de las personas que más sabe en nuestro estado sobre el tema. Ay, gracias. Bueno, tenemos varias preguntitas para ti que ya están haciendo aquí por la línea telefónica 0412-057-2242, pero yo quería comenzar para darle un orden a esta entrevista, comenzar preguntándote desde qué momento nace el derecho de la identidad, en este caso en el nacimiento del niño, niña, adolescente, y cómo se establece, cómo se ve reflejado este derecho de la identidad. Ok, bueno, fíjate, este derecho a la identidad desde el mismo momento del nacimiento de este niño o niña, pues tiene derecho a la identidad, nace justamente con la inscripción en el registro civil. Es decir, un niño nace e inmediatamente tiene que estar inscrito en el registro civil para poder tener una partida de nacimiento. Sin embargo, sabemos que no todos los centros de salud tienen un registro civil, por lo tanto, por ejemplo, las clínicas, los centros de salud privados no tienen un registro civil, por tanto este derecho de alguna manera no puede estar garantizado de inmediato por el Estado, porque entonces debería haber
en cada clínica una unidad de registro civil. ¿No es obligatorio para las clínicas tener esta unidad de registro civil dentro de ellas? Bueno, en todo caso, sería obligación del Estado para garantizar este derecho colocar una unidad de registro civil en cada clínica, en cada centro asistencial de salud. En todo caso, sería obligación del Estado para garantizar este derecho humano a la identificación y a obtener esa partida de nacimiento. Está escrito en un registro civil, pero materialmente, digamos, tenemos que ser, como te digo, o sea, humanamente sabemos que las condiciones no están y materialmente esto es imposible, ¿no? En los centros de salud públicos es donde encontramos estas unidades de registro civil y allí es donde el Estado, en todo caso, garantiza que el niño en el momento de su nacimiento pueda ser inscrito inmediatamente. Pero ¿qué pasa entonces en aquellos lugares donde no hay una unidad de registro civil? Bueno, entonces queda de alguna manera obligación de los padres garantizar este derecho dentro de los 90 días de ese nacimiento. Si no lo hace, entonces se incurre, digamos, en una declaración extemporánea de ese nacimiento y por lo tanto ese papá o esa mamá, ¿verdad?, para hacer esa inscripción tendrá que acudir al Consejo de Protección del Niño, Niña y del Adolescente para que le pueda emitir una carta explicativa de la declaración extemporánea. Entonces ese registrador civil poder inscribir en sus libros de nacimiento Este requisito que estás comentando, María Elena, sobre que debo acudir a un consejo de protección y explicarle a través de una carta los motivos de por qué yo no registré a mi hijo en el término de los 90 primeros días de su nacimiento, es un requisito más, porque al final el derecho de la identidad va a estar siempre intrínseco, ¿no? Pero ¿qué es lo que podría pasar para que yo no pueda haber registrado en 3 meses y cómo queda por sentado? ¿Para qué? ¿Para un archivo, un expediente, o sencillamente tiene otra labor esa carta explicativa, otra razón de ser? Bueno, fíjate que ahorita con el tema de la pandemia esto ocurrió, o sea, el número de declaraciones extemporáneas se incrementó exponencialmente porque no habían registros civiles y estos niños que nacieron en clínicas no podían estos padres hacer la declaración del nacimiento. Por lo tanto, la carta explicativa es obvia, ¿no? O sea, porque no había registros civiles funcionando y no se podía ni siquiera salir y era todo un tema complicado, ¿no? Las restricciones que teníamos hace unos meses atrás. Sin embargo, como tú lo dices, para mí esto es un trámite burocrático, porque estamos hablando que el derecho a la identidad es un derecho humano, ¿no? Sin embargo, bueno, serán las explicaciones que tendrán que dar los padres de alguna manera por su irresponsabilidad de no cumplir, en aquellos casos que haya sido por irresponsabilidad de no hacer la declaración ante el registro civil, pero es burocracia, porque si es un derecho humano, esto debería operar, o sea, de pleno derecho, sin tanto trámite, ¿Tú sabes lo que significa ir a un consejo de protección de niños? No me quiero imaginar. O sea, eso es complicadísimo. Fíjate, y en Barquisimeto, para poder ingresar a un consejo de protección, tienes que esperar en una acera llevando sol, hacer colas, que no comprendes cuál es la cola que tienes que hacer para la declaración extemporánea, o porque hay una situación que efectivamente amenaza la integridad personal del niño. Casos que llegan al consejo de protección, y eso es un bululú, un conglomerado de gente que hay allí, y es súper complicado. O sea, bueno, eso es una de las explicaciones más importantes que hemos tenido en la mañana de hoy, para que la gente piense bien antes de dejar pasar el tiempo, porque luego se le vuelve más complicado todo el asunto de la inscripción del nacimiento. Sin embargo, como dices, debe ser un trámite más burocrático que nada, pero me imagino que debe estar presente, porque uno debe explicarle al Estado de por qué no le otorgué el derecho elemental a mi hijo nacido de ser registrado antes de los 90 días. Hay algo que está ocurriendo mucho, María Elena, y lo he escuchado mucho en gente cercana, y es que no han podido hacer este registro de nacimiento,
que les han comentado de que va a tener una multa por ello. ¿Qué hay de cierto en eso? A mí me parece algo como que fuera de lugar, pero es lo que he escuchado. Sí, no es, la LOPNA, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece infracciones a la protección de vida, y si tú no necesariamente es referido al derecho a la identidad, a cualquier otro derecho que sea vulnerado en perjuicio de un niño, niña, adolescente, es susceptible de sanción a través de multa, infracciones a la protección de vida. Y si tú como padre estás vulnerando el derecho a la identidad, por supuesto que puedes ser objeto de una multa. Claro que sí, es cierto, porque está establecido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estas infracciones a la protección de vida, estas multas, no es lo común, no está como en la cultura de nosotros. Por cada violación de un derecho de un niño, entonces voy a intentar una demanda por infracción a la protección de vida. En todo caso, nuestra cultura nos inclina o nos conlleva más a interponer denuncias penales por la sanción penal y no por la sanción por infracción y ser objeto de multa, pero claro que sí está establecido, y eso corresponde al funcionario que quiera intentar esa multa por el tribunal. Yo me imagino que, y me imagino que debe ser cuando existen casos en donde la carta explicativa, la justificación de por qué no registrarlo no tenga ningún tipo de fuerza valedera, porque me parece increíble que no puede ser una condición de que te coloquen una multa porque no cumpliste con este requisito, pero entonces si no tengo el dinero voy a seguir dejando eso para después, el registro del nacimiento del niño, y le estoy quitando el derecho a la identidad. Entonces creo que no podría ir uno con la otra, sino que deberían pasar cosas como en otros países que te multan y te generan una multa que tú debes pagar en algún momento de tu vida porque siempre te va a salir, pero no puede ser una condición para poder registrar a un niño, ¿no? Sí, bueno, pero a veces hay personas que si no tienen como ese elemento coercitivo de coacción, entonces no cumplen con ciertas responsabilidades, y si te amenazan de multa, de pronto las personas se verían más obligadas a cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, en estos casos donde no haya justificación para no inscribir oportunamente al niño en el registro civil, quedaría de parte del funcionario no solamente pedirte la carta explicativa, sino además llevar tu caso al tribunal para que seas impuesto de una multa. Ok, y fíjate que también hay otro tema que bastante comentan las personas, y es sobre la situación de cuando tú tienes que registrar a un niño como nacido y no se encuentra uno de los padres presente. O sea, ¿es necesario que vayan los dos a registrarlo o sencillamente cuando vale la palabra? Porque yo escuché muchísimo por un tiempo, aunque no es mi área del derecho, escuché muchísimo de que solamente valía la aseveración de la madre decir que el padre era fulano de tal para que apareciera en su partida de nacimiento, y hoy en día dicen que no es tan así, que debe ser registrado por el padre también. ¿Qué pasa si el padre en este momento no está en el país debido a estas situaciones que estamos viviendo en donde hay tanta diáspora y que está sucediendo en muchos hogares y que le están quitando de repente la oportunidad de tener un apellido paterno al niño? Exacto, por supuesto, si estás casado con esa persona, la madre puede ir sola al registro civil, lleva el acta de matrimonio y dice, bueno, este hijo es de mi esposo, y entonces allí opera, digamos, la filiación legal de pleno derecho, porque se presume que es hijo de cónyuge. O sea, ella puede ir sola si están casados. Pero si no están casados, ¿okay? Obligatoriamente él tiene que hacer acto de presencia para que pueda hacer el reconocimiento voluntario. ¿Okay? ¿Qué pasa? Con la ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad, la madre podía decir, puede decir, que el padre es fulano de tal en el registro civil. Sin embargo, el registro civil está en la obligatoriedad de citar a este señor para que efectivamente realice el reconocimiento, porque esta madre lo está indicando como padre. Pero no se puede colocar el apellido inmediatamente en la partida de nacimiento, porque eso no está permitido, ¿okay? El padre tiene que ir a reconocerlo si no están casados. Ese sería el reconocimiento voluntario. Si este señor no está
¿ok? Está ausente y ella va a realizar la inscripción en el registro civil, pues este niño no va a llevar el apellido de su padre. Corresponderá más adelante intentar o la demanda de institución de paternidad o en todo caso el padre hacer el reconocimiento voluntario para cuando esté acá y si hay alguna oficina consular en el país donde se encuentra, bueno, de pronto podría hacer, digamos, la diligencia por allá y averiguar si puede hacer el reconocimiento voluntario que debería hacerse a través de una oficina consular. Ok, está esa opción también, o sea, puede hacerlo a través de allá. Lo importante que se quedó claro que, claro, el matrimonio de alguna manera va a garantizar esta información como cierta, mientras que cuando no exista el matrimonio entre los padres, entonces debe ser de alguna forma comprobada o demostrable esta afiliación, ¿no? Y esto es importante porque antes creo que ocurrían cosas así muy locas que uno se quedaba así como que, bueno, cualquiera podría ser de repente víctima de una situación de esas. Por aquí te escriben, María Elena, y te voy a leer aquí un mensajito bien interesante porque estábamos hablando, no sé si escuchaste en la parte anterior, que hablaba un oyente y un amigo desde Argentina y comentaba sobre el derecho de la cédula de identidad y que en este caso los niños que tienen que adquirirla a los 9 años, muchos se han ido por esta diáspora venezolana que ha inundado el mundo y que desde allá no tienen la posibilidad de sacar esa cédula venezolana, ¿no? Entonces él dice, me atrevo a hacer un par de preguntas. Los menores de 9 no tienen derecho a la identidad y los venezolanos menores al salir son más vulnerables. ¿Qué pasa con la supremacía del derecho del niño? Sí, fíjate que me han llegado muchísimos casos de niños que ya tienen los 9 años y su pasaporte está vencido. Entonces, y se encuentran, por ejemplo, en Argentina o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, cuando van a hacer el trámite del pasaporte, ¿okay? El sistema le exige la cédula de identidad. Imagínate. Pero este niño no tiene cédula de identidad, entonces tampoco pueden sacar el pasaporte a este niño porque no tiene cédula de identidad y es mayor de 9 años y el sistema le exige cédula de identidad, pero cuando él se fue, este niño no tenía edad para tramitar cédula. Y efectivamente, ese derecho a tu identidad, digamos a tu cédula de identidad, a tu número de identidad, debería no solamente ser a partir de los 9 años, porque fíjate en las situaciones que nos encontramos con estos niños, cómo queda el derecho, sí, son más vulnerables. Y son muchísimos casos de niños. ¿Cómo resolver esto? O sea, tendremos que intentar entonces una acción de protección, porque hay una vulneración de derechos, digamos, colectivos o difusos en esta materia de identidad de los niños, que es un derecho humano, como lo venimos diciendo, y no solamente es un aspecto no solo legal, trasciende las fronteras y además es una posición que te coloca a ti frente al mundo, frente a la sociedad, y si tú no tienes garantizado este derecho, eso te trae muchísimas consecuencias, y no hablemos solamente de las legales, sino también las psicológicas, y por eso este derecho es tan importante, es un derecho humano fundamental y se ve vulnerado en estos casos. Sí, creo que ha sido un tema de adecuación de las instituciones a las leyes, porque las leyes están, y siempre lo digo, son hermosas además. Tenemos unas leyes hermosas y súper protectoras o proteccionistas. Sin embargo, hemos visto cómo hemos ido evolucionando acerca del tema, porque hace un tiempo, yo lo recuerdo claramente, María Elena, cuando a través de la Constitución del 61 se establecía que uno cuando no estaba casado y no tenía pareja reconocida y tenía un hijo, entonces el hijo pasaba a ser un hijo natural y debía llevar un solo apellido. Entonces esto era discriminatorio para el niño porque en el momento que iba al sistema, se insertaba en el sistema escolar, entonces todos sus compañeros sabían que había sido un hijo natural y que no tenía un padre reconocido. Hoy en día eso no es así, han cambiado muchísimo las cosas, pero siguen las instituciones de alguna manera frenadas o de alguna manera un poco retrasadas en función de esta protección. Entonces creo que hay temas bien importantes porque la adecuación no ha sido la correcta
Y eso que estás comentando, o sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si quieres sacar un pasaporte, pero para eso necesitas cédula, pero es que tampoco me dan cédula si no estoy fuera de Venezuela, entonces es una vulneración clara del derecho de identidad desde el niño, desde su nacimiento, y creo que es un tema bien importante a considerar y analizar además. Sí, fíjate en este caso del niño, ¿qué le aconsejaría yo a los padres? Entonces, todos esos padres tendrán que apoderar, digamos, a un abogado aquí en Venezuela para que este abogado pueda intentar una acción de protección contra la vulneración de ese derecho, contra el SAINE, por ejemplo, porque se le está vulnerando ese derecho a obtener ese documento de identidad como lo es el pasaporte, tan importante que si no lo tienes, entonces tu condición, tu estatus migratorio en ese país se te complica. Entonces, eso es lo que corresponde, eso es lo que tenemos que hacer para poderle resolver, porque no consigo otra acción en la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes frente a esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos niños que tienen que sacar una cédula de identidad, pero que no pueden porque están en el extranjero. Sí, bien importante. Y en relación a lo que estabas diciendo sobre estas menciones que califican el nacimiento, si bien podemos decir que hemos evolucionado para que su partida de nacimiento no tenga esas menciones que antes, por ejemplo, si eras hijo natural, o sea, eso no existe. Y de hecho eso no existe desde el año 1982 con el Código Civil venezolano vigente. Sin embargo, eso era una mala práctica que reiterada, pues que cuando llegó la LOCNA prácticamente fue cuando se le dio el verdadero sentido y propósito, porque en el 82 no se pueden hacer esas menciones, por ejemplo, el hijo natural, el hijo ilegítimo o legítimo, producto de una unión extramatrimonial, son menciones que califican tu nacimiento que no pueden aparecer en la partida de nacimiento. Podríamos decir, eso está bien, eso es evolución, pero en lo que se refiere a otros derechos, el mismo derecho, como es tu identidad, en cuanto a obtener tus documentos, ahí estamos, pero atrasadísimos. ¿Y qué podemos hacer? Entonces tenemos que intentar acciones ante los tribunales a ver si avanzamos. No he tenido la oportunidad de conseguir todos esos padres que se encuentran en esa situación. Bueno, deberíamos de hacer campaña, porque creo que lo peor que puede hacer alguien es quedarse de brazos cruzados y no hacer nada al respecto, porque en la ley está, sencillamente no se está cumpliendo por cuestiones de reglamento o de que no está establecido de cómo se debe hacer. Por aquí nos escribe un oyente desde Maracay, querida Jacqueline Carrasquel, y nos dice: buenos días, excelente programa. Ciertamente aquí en Maracay es burocrático para el registro de nacimiento. Claro, aunado que en registro civil funcionarios cobran $, para realizar el registro, y esto no debe ser. Es una realidad, pero esas cosas se tienen que denunciar. Y yo creo mucho en la denuncia. Cuando uno es insistente, persistente, uno denuncia y sí obtiene resultados a pesar de. Sí, eso. Bueno, obtiene su partida de nacimiento, por decirte, su documento, y por supuesto no les interesa denunciar, pero si todos denunciáramos, hiciéramos mejor país. Claro, hiciéramos que los procedimientos funcionaran, y por eso yo les recuerdo aquí el 0412-057-2242, 0412-057-2242 para sus preguntas y comentarios. Estamos conversando con la abogada María Elena Jiménez, que es especialista en Derecho de Familia y de la Infancia, además que estuvo 9 años trabajando en Fiscalía de Protección, y estos temas para ella son un paseo. Yo quería comentarte algo que escribieron hace un rato, que era sobre el vencimiento de la partida de nacimiento. Quería que nos comentaras la realidad y los mitos sobre esa situación. Bueno, tampoco, no te pueden exigir partida de nacimiento vigente. Esa partida de nacimiento no se vence, ¿okay? Y ya el CNE, como ente rector de los registros civiles, ha sacado comunicados al respecto, porque no se vence. Si lo hace es porque ese funcionario tiene otros propósitos, otros intereses, exigiéndote una partida de nacimiento vigente, ¿ok? Y lo puedes denunciar. Sin embargo,
embargo, lo que sí tienes que tener presente es que la partida de nacimiento esté en buenas condiciones, porque es verdad, existen partidas de nacimiento que tú no las puedes leer porque están muy claritas, porque están deterioradas, prácticamente pega una brisa y se rompen. Entonces, eso es lo que... Sí, debe ser legible, perfectamente legible y que esté en buenas condiciones para que pueda cumplir el propósito del trámite. Que no tenga tachaduras. Y otra cosa bien importante, cuando te dicen partida de nacimiento original, la original es la que está en los libros del registro civil. Siempre la que vas a expedir es la copia certificada de la original. Y la copia certificada, para poderla distinguir, es la que te entregan con el sello húmedo. Que a veces me dicen, no, esta es original, porque es una fotocopia muy bonita, muy clara, muy legible, pero es fotocopia y no tiene los sellos húmedos. Entonces, cuando te piden es una copia certificada de la original. La original. Sí, muchas dudas y que debe quedar claro establecido de que es así. El tema de la cédula de identidad para los niños me quedó sonando y más cuando me tiras ese balde de agua fría de que es uno de los requisitos para también obtener el pasaporte, ¿no? Por ejemplo, desde otro país, alguien que se haya ido, vamos a tenerlo un ejemplo claro, de repente se va a hacer sur Chile, vamos a decir, está en Chile y quiere esta persona, el niño tiene que tener el derecho de poder viajar a otros países o lo que sea, porque el documento de identidad exigido para eso es un pasaporte y requiere de esto para poder viajar. Y tiene que expedirlo Venezuela y sencillamente si no tiene cédula no lo hace. Los tratamientos que le dan en los consulados en estos países te pueden de alguna manera simplificar el trámite o siempre va a tener la persona que viajar hasta acá para poder resolver el problema. Bueno, entiendo lo que me estás preguntando. Bueno, fíjate, en las oficinas consulares de cada país, de verdad que hay funcionarios que sí te brindan mucha colaboración. Por eso mi recomendación siempre va a ser, lo primero que tienes que hacer es ir en ese país donde estás, en una oficina consular, en un consulado, por favor, acuda allá, pida ayuda, que le van a dar la colaboración necesaria. Eso es cierto. ¿Ok? Sin embargo, cuando necesitas retirar el pasaporte, por lo general, ese padre, si uno de los padres está en Venezuela, por ejemplo, y ese padre que está en Chile tramitando el pasaporte, ¿okay?, necesita el consentimiento del otro padre para poder retirar el documento, pero no está allí. ¿Qué puede hacer esa madre para retirar el pasaporte si no tiene un trámite que ahorita vamos a llamarlo, que está de moda, el ejercicio unilateral de la patria potestad? Si la madre tiene el ejercicio unilateral de la patria potestad, no va a necesitar la presencia de este padre para retirar el pasaporte, ¿ok? Sin embargo, si el padre se encuentra en Venezuela, ese padre puede realizar una autorización judicial o puede realizar también ese ejercicio unilateral de la patria potestad a través del tribunal para que esa madre pueda, en todo caso, tramitar en este país extranjero el documento de identidad del niño, ¿ok? Eso es siempre y cuando tenga el padre acá y esté de acuerdo. Eso es lo que se debe hacer, porque sí se necesita la anuencia de ese padre allá, pero con toda esta diáspora y con toda la separación que ha habido, entonces es complicado, pero puede ser y de esa manera. Perfecto, María Elena. Mira, quiero que recuerdes tus redes sociales y tu teléfono porque por aquí ya me están preguntando personas. Hay una persona que está en Chile, me está preguntando de cómo hace al respecto para conseguir tu número. Entonces, ¿puedes decirle tus redes sociales? Mis redes sociales son en Instagram, @apuntes de familia, @apuntes de familia. Y bueno, por allí se pueden contactar conmigo, contactar a través del directo, de la mensajería directo que está allí. Y bueno, por allí siempre tengo consultas todos los días. Por cierto, ayer tuve muchísimas y tengo todavía, digamos, consultas por responder todavía. Sí, estamos acostumbrándonos los abogados a hacer todo esto a través de manera virtual y te confieso que me ha quedado gustando el asunto.
Bueno, yo tenía un poco de resistencia, pero le he agarrado un poco al gusto. Así es. María Elena, queremos darte las gracias de verdad por la participación. Nos ayudaste muchísimo a entender el tema de, sobre todo del derecho que tienen como niños, niñas, adolescentes a este tema de la identidad. Y me llevo de ti lo más importante, que es que debemos accionar, que todos debemos buscar la manera de hacer, de ejercer nuestro derecho a la identidad y de nuestros hijos a través de los mecanismos que se nos presenten y que además nos está otorgando la ley en este caso. Gracias, Marilena, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti por la invitación. Es un gusto y un honor. María Elena Jiménez, Apuntes de Familia en Instagram, @Apuntes de Familia, la D no lleva E al lado, Apuntes de Familia. Bueno, y seguimos conversando, pero vamos a ir a un tema musical rapidito con un corte súper necesario además y volvemos en unos minutos corticos. Tenemos unas leyes hermosas, perfectas, diría yo. Sin embargo, debemos adecuar las instituciones y sobre todo a los funcionarios para poder hacer de estas leyes la mejor representación, el mejor cumplimiento de las mismas, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer ahorita entonces el paréntesis que ustedes estaban esperando para poder hablarles del pasaporte, ¿ok? Esto es bien importante porque ya pasamos al tema del pasaporte, nos paseamos primero por una partida de nacimiento, por la cédula de identidad y ahora vamos por el pasaporte. El pasaporte es un documento confeccionado por un gobierno, esto es de manera general, que permite a sus ciudadanos salir de sus fronteras, tan sencillo como eso, e ingresar a otro, porque no solo nos sirve para salir, sino también para ingresar a otro, ya que esto a través de tratados internacionales diversos es la exigencia o el requisito primordial para poder transitar entre países, ¿ok? Es bien importante que tengamos claro de para qué nos sirve el pasaporte. El pasaporte supone la autorización y el consentimiento legal para trasladarse a nivel internacional. Eso es todo. En el pasaporte venezolano, que es un documento público, además personal, individual, intransferible, igual que el tema de la cédula, y este es pedido solo por los órganos competentes de la Administración General del Estado, en este caso lo proporciona la institución, el SAIME, que es el sistema de identificación de Venezuela, y que acredita fuera de Venezuela la identidad y la nacionalidad de nosotros los venezolanos. ¿Okay? Estos han modificado sus características a través del tiempo, por el correr de los años, y han cambiado, así sea de forma presencial, que han cambiado hasta de color, se le ha incorporado algunos temas de seguridad importante que nos hace de alguna forma únicos en el mundo. Eso es lo que se quiere lograr con estos tipos de documentos de identidad, que sean únicos en el mundo. En principio, por ejemplo, no contaban con una fotografía de la persona y solamente se limitaban a señalar a través de un escrito a pulso, a mano alzada, nombre, nacionalidad y una caracterización física. Sí lo comentaba, decía ojos, color verde, tamaño tal, tez morena, o sea, siempre te colocaban esa caracterización y te daba el permiso a través de un sello de abandonar y volver a la nación en el momento que así lo requirieras. De acuerdo con la ley venezolana, todas las versiones de pasaportes expedidos son válidos hasta su fecha de vencimiento, todos, absolutamente todos. En la actualidad tenemos algunos casos donde se están dando algunas flexibilizaciones con respecto al tema del vencimiento debido a tratos entre países para poder ayudar al venezolano que ha salido del país y que no tiene la manera de renovar su identificación internacional, que es el pasaporte. Cabe destacar, es importante mencionarlo, que Venezuela pasó a ser miembro pleno del Mercosur, por lo que en el año 2015 el gobierno venezolano cambió el formato del pasaporte al modelo del bloque de Mercosur, y este consiste principalmente en tener una cubierta color azul oscuro. Antes era rojo, lo recuerdan, vino tinto. Y el uso de la inscripción Mercosur en la parte superior de este documento. Los ciudadanos de este Mercosur pueden circular libremente por los países del bloque sin la necesidad de pasaporte, igual como miembro de UNASUR. Los venezolanos pueden viajar a cualquier país de América del Sur solo presentando su documento de identidad.
En los últimos años, obtener un pasaporte se ha convertido muchas veces en una pesadilla para quien quiere lograr este cometido, ¿no? La obtención de este preciado documento, debido a muchas cosas, entre ellas la escasez del material para elaborarlos y múltiples debilidades del sistema automatizado, y algunas cosas se pueden determinar que ha sido debido a procedimientos engorrosos que a veces nos inventamos en este país y que nos podemos de alguna forma más trabas de las que realmente se requieren. Yo quiero hacerles mención como abogada que el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho a la identidad, que es lo que estamos tocando el día de hoy, y se los voy a leer para que no existan dobles interpretaciones. Y dice: toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre, al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad. Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica de conformidad con la ley. Estos no contendrán mención alguna que califique la afiliación, más o menos de lo que estaba hablando de nuestra querida invitada María Elena Jiménez hace un rato, cuando esas identificaciones o esas calificaciones que existían anteriormente en nuestras partidas de nacimiento significaban de alguna forma la discriminación de estos nuevos ciudadanos que venían al mundo. Entonces esto es bien importante tenerlo claro, que no debería haber ninguna señalización o una identificación distinta a la que corresponde al nombre y apellido de la persona. Yo también quería hablarles de una ley, que es la Ley Orgánica de Identificación, que está vigente en Venezuela y que muy pocas personas conocemos de su origen y de su alcance, ¿okay? de lo que contempla esta ley. Entonces es bien interesante que ustedes busquen esta ley, que data del 2006, si no me equivoco, y nos habla directamente de muchas cosas relacionadas con el tema de la identidad, sobre todo el tema que nos compete el día de hoy, que sé que a ustedes les interesa muchísimo, que es el caso del pasaporte. ¿Okay? Ya vamos a ir indagando sobre esta ley. Mientras tanto, vamos a seguir hablando del tema del pasaporte, y una cosa que quería comentarles es que con el pasar del tiempo, aparte de los cambios que ocurrieron con el tema del pasaporte, tanto física como incluso como organizativamente, el pasaporte cambió de un momento a otro con muchísima variedad, ¿no? Y es que si ahorita podemos señalar una diferencia entre una cosa que ocurría antes y la de ahora, es que el incremento de los trámites fue de un 3500% acerca de la necesidad o de lo que yo requiero para poder obtener este importante documento. Las tasas que se le cobran a los ciudadanos para poder cancelar y poder obtener este documento tan importante para poder traspasar fronteras, de alguna forma les dio una estocada final al venezolano que necesitaba salir del país, o sencillamente tener un sistema de identificación que le permitiera el libre tránsito, porque además así está descrito en nuestra Constitución. Estos montos los traducimos en divisas, se traducen en 200 algo dólares por el documento nuevo, y 102 dólares por la prórroga, ¿okay? Según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, lo que convierte el pasaporte venezolano en el pasaporte más costoso de la región latinoamericana, ¿okay? Porque si vamos un poquito de derecho comparado, podemos decir que en Colombia, por ejemplo, el precio del pasaporte ordinario es equivalente a 48 dólares. En Chile vale 113, en Perú 29, en Panamá 100, en Brasil 61, en Uruguay 88, en Ecuador 70, en Bolivia 81, en Paraguay 29.
en Guatemala 50. En otros países los precios varían dependiendo de su vigencia y tiempo de entrega, como en México, por ejemplo, que oscila entre 31 y 137 dólares, en Honduras 20 y 50 dólares, en Argentina 25 y hasta 200 dólares, dependiendo de la habilitación y la premura por la que estemos necesitando nuestro documento de identificación para el libre tránsito. En medio de esta crisis humanitaria, lo que tan compleja que vive nuestro país, aparte de la emergencia por pandemia, y el ingreso mínimo del venezolano está calculado en menos de 10 dólares, entonces podemos decir que es bastante importante y significativo el costo de un pasaporte en 200 dólares para poder obtenerlo por la mayoría de los venezolanos que deciden emigrar y que además se le hace cuesta arriba inalcanzable este requisito imprescindible para poder trasladarse a otros países o a otras fronteras. También quería comentarles que el Servicio Administrativo de Identificación, Inmigración y Extranjería, que es el SAIME, actualizó su página para integrar los precios de estas 4 modalidades de pasaporte y que ahora de alguna forma le da garantía al usuario sobre este documento. ¿Okay? Vamos a decir que es un poco más fácil siempre y cuando tengas los recursos. Si no, bueno, hace algunos días ocurrieron cosas importantes acerca del tema, como por ejemplo que cancelabas el pasaporte en línea y luego tu dinero desaparecía como por obra de magia y luego tenías que volver a hacer la cancelación para poder reactivar el trámite, porque te decían claramente que tardabas mucho más haciendo el reclamo, que además es un recurso administrativo propiamente derecho del ciudadano. Sin embargo, no saben cómo va a terminar y el que se mete ahí para lograr obtener su pasaporte tiene premuras, tiene necesidades, emergencias, y realmente la única opción que te daban rápida y segura era volver a cancelar para poder emitirte el pasaporte. Esto sin garantía de que pudiese volver a ocurrir. Son cosas que suceden en este país, en nuestro país, pero bueno, así están las cosas en este sentido. Por aquí nos escribe una oyente por Instagram y nos dice: hola, importantísimo el tema de hoy. La cedulación para niños es coordinada por los planteles. Cuando tocó el de mi niña tenía 8 años, ya cumplió 9 años y no me atienden. ¿Qué hacer? Es un derecho, como le explico, fundamental. Yo creo que puede visitar las instancias correspondientes, por ejemplo, ir a un consejo de protección donde establezca que tiene un derecho vulnerado, como es el derecho a la identidad de su hija, y que requiere sin más demora obtener la cedulación para que pueda ser enviada a alguno de estos programas de atención que tienen en las semanas flexibles, porque ya sabemos que las semanas radicales no lo hacen y que solo están atendiendo a los niños entre estas edades. Uno se acerca al SAIME en semanas flexibles y siempre va a haber una cantidad de niños increíble, porque son los que en este momento, en pandemia declarada, en estado de emergencia declarada, son las prioridades para la atención. Son aquellos que no están cedulados y que están pasando ya 1 año y medio de esta situación sin un documento de identidad valedero para realizar trámites importantes, como por ejemplo la obtención del mismo pasaporte, como lo decía nuestra invitada en la parte anterior del programa.